¿Rebel Moon o Star Wars? Hola a todos perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy un vídeo un poquito diferente. Un poquito diferente porque, sí, como habéis visto en el título, vamos a hablar de Rebel Moon. Y... a ver, no es en sí esto un análisis de la película, ni una crítica o una opinión. Os voy a explicar por qué he decidido hacer este vídeo. Para empezar, acabo de ver la película, esto va con spoilers, si no habéis visto Rebel Moon, pues os recomiendo que la veáis, que saquéis vuestras conclusiones, que la disfrutéis, que no, lo que sea. Vosotros ved la película y después si queréis ver este vídeo, o si veis este vídeo sin haber visto la película, pues sabed que voy a hablar, no sé si con spoilers en concreto, supongo que alguno habrá, pero desde luego yo voy a hacer como que ya habéis visto la película. Lo acabo de ver. Esto es una especie de vídeo en caliente porque la he terminado hace 5 minutos y voy a empezar diciendo que yo no soy el mayor fan de Zack Snyder y creo que lo he dicho en más de un vídeo, no es el cineasta que más me gusta. ¿Qué quiero decir con esto? Esto al final es una opinión totalmente subjetiva, ¿no? Que a mí, pues, sus películas en general, a excepción de dos, que sí que me gustaron bastante, 300 y Watchmen, el resto de películas no son mis favoritas. Pero como os digo, esto no deja de ser una cuestión subjetiva de que su estilo de cine, ese estilo también de cámaras lentas, etcétera, a mí no me llama mucho, ¿vale? Vale, hasta ahí no es una cuestión de si es mejor o es peor, simplemente a mí no me atrae tanto. ¿Por qué entonces hacer un vídeo sobre esta película y comentando y entre comillas comparándola con Star Wars? Pues precisamente porque esta película se ha vendido como el Star Wars de Zack Snyder y el propio Zack Snyder lo ha vendido así. Es más, se supone que esta película está basada en un guión o en una idea que él quería hacer dentro de Star Wars. Entonces, como mínimo, ha llamado mi interés, ¿no? Ha llamado mi atención, quería verla, quería ver cuál habría sido la idea de Zack Snyder y qué es lo que él habría propuesto dentro de Star Wars. La película en sí, a ver, yo lo primero que vi, como seguramente muchos de vosotros, fueron las primeras críticas que salieron de prensa, etcétera, que la ponían totalmente por los suelos. Creo que incluso no sé, tenía incluso un 19% en Rotten Tomatoes, que la verdad no es precisamente el mejor, la mejor vara de medir. Pero no me parece que sea tampoco para ponerle esa nota. Creo que ahí, pues yo qué sé, a alguien no le cae muy bien Zack Snyder, lo que sea. Sabéis que es verdad que detrás de Zack Snyder siempre ha habido una historia que es un poco la historia sin fin. Sus fans a veces se han pasado, los que no le gusta a Snyder también a veces se han pasado. Bueno, no voy a entrar tampoco en eso porque no es el objetivo de este vídeo ponernos aquí a discutir sobre ese tema. Lo que sí me ha interesado es ver, en primer lugar, viendo la película, lo primero que he pensado es, ¿dónde quería Zack Snyder colocar esta historia? Porque la historia en sí tiene muchísimos elementos de Star Wars, muchísimos, de principio a fin. No voy ahora a enumerarlos todos porque tampoco es cuestión de eso, pero bueno, el tema de las cantinas, pues puesto todo el tema de planetas, naves, un imperio, unos rebeldes que intentan acabar con ese imperio. Como os digo, elementos más concretos, que si esa especie de sables medio láser, los droides, eso, cantina también, una escena de la cantina prácticamente calcada en algunas cosas a la del episodio 4, mucho calcado del episodio 4. También tiene muchos elementos de Rogue One, lo cual en un principio me hizo pensar, teniendo en cuenta que cuando Zack Snyder dio esta idea a Lucasfilm por primera vez, ya se habían estrenado las 6 primeras películas, la trilogía original y las precuelas. Me pareció en un primer momento algo así como una especie de Rogue One, por la temática, porque al fin y al cabo la historia es la misma de Star Wars, un imperio malvado, absolutamente malvado, y unos rebeldes que intentan, pues, acabar de alguna manera con esa tiranía imperial. Claro, hay dos opciones. O que pongas todos estos elementos después del episodio 6, o que los pongas antes del episodio 4. Yo creo que se asemeja un poco más a lo que os digo, a Rogue One. Con lo cual tal vez una mejor comparación de esta película con algo de Star Wars sea con Rogue One.
La otra opción que veo es compararla hasta cierto punto o con lo que están haciendo ahora mismo con el Mandoverse o con las secuelas. ¿Por qué? Pues porque también se habla de un emperador o un rey en este caso caído, puedes interpretarlo como un Palpatine caído, entonces tal vez la idea original de Zack Snyder fuera pues hablar de unos remanentes imperiales, ¿no? Que hubieran conseguido sobreponerse a la caída de Palpatine y que siguieran hostigando a la galaxia. Lo cual ya como historia a mí no me termina de encajar del todo porque es muy parecido a lo que estaba ocurriendo antes, a lo que pasa en el episodio 4, 5 y 6. Entonces hubiera sido como exactamente lo mismo. Es un poco el mismo problema que se le ha criticado mucho a las secuelas, ¿no? Al final es como que todo vuelve a ser lo mismo. Esta película es que en sí tiene un argumento un poco similar a las secuelas en ese aspecto. Eso a mí me ha echado un poco para atrás. No os voy a negar que ha sido así, porque además, ya sabéis, yo no soy el mayor fan de las secuelas. Tienen cosas buenas, tienen cosas malas, pero como todo en esta vida. En cuanto a esa comparación con Rogue One, si lo que hacemos es coger esta historia como un inicio de la rebelión, está claro que puede llegar a funcionar en algunos puntos. Me pregunto si este tirano, este general malvado, que no recuerdo ahora mismo su nombre, y lo cual es un problema, hablaré ahora de eso, pero bueno, este general malvado habría sido Vader. Y entonces hubiéramos visto, pues eso, como una historia de Jyn Erso enfrentándose a Vader, por ejemplo, y acabando, pues, formando un grupo de rebeldes que formarán la rebelión que después vemos que lleva Mon Mothma, etc. Es decir, esto sería un poco, o podría haber sido un poco la historia de Andor y la historia de Rogue One. Vamos a comprar eso como idea. ¿Por qué digo eso? Porque es la única manera de que esta historia me encaje un poquito dentro de Star Wars si es lo que iba a presentar Zack Snyder. Ahora bien, yo le veo un gran problema a esta película en el momento en el que me dices que al final no va a ser un proyecto de Star Wars. Y es que se parece mucho a Star Wars en muchos aspectos. Creo que habría sido más inteligente por su parte haberse alejado de algunas cuestiones, o al menos haber creado una historia un poquito diferente en ese aspecto. Es decir, al final todos, yo qué sé, si tú escribes ahora mismo una historia de fantasía, una historia de ciencia ficción, etc., obviamente vas a coger muchos elementos de cosas que ya existen. No sé quién decía esto, pero al final ya los griegos básicamente crearon todas las grandes epopeyas que después se han ido reciclando de una manera u otra a lo largo de la historia. Pero siempre puedes escribir una historia utilizando elementos conocidos, pero también añadiendo tus propios elementos. Esto de alguna manera se tiene que reflejar también en el guión, y esto es algo que yo en esta película Rebel Moon no he visto. Es decir, es que es muy calcada en general a Star Wars en muchos aspectos, en muchos clichés, y no solo de Star Wars, sino muy en general. También puedo llegar a comprar eso si a nivel visual entonces es donde me ofreces algo diferente. Es verdad que en algunos aspectos Snyder se aleja de Star Wars, pero se aleja de una manera bastante genérica, es decir, yo viendo todos esos planetas, naves, etcétera, todavía la primera hora de la película como que me estaba funcionando más o menos con algunas cosas que decía, bueno, sin más. Pero la segunda hora, sinceramente, no me ha funcionado para nada. Es una película que en ese sentido no he comprendido. No he comprendido porque entiendo que le falta el montaje que Zack Snyder presentó en un principio. Un montaje que al parecer es muchísimo más largo. No sé si dura 3 o 4 horas incluso. Esta primera parte de la historia. Tal vez con ese montaje se entienda todo un poco más, tenga un poco más de contexto, etc. El problema es que cuando estás creando una space opera, una historia en la cual estás haciendo una creación de un universo, tienes que tener, para mí, en mi opinión, dos elementos que seguro tienen que estar presentes. El primero, que el universo que estás creando tenga elementos que sean muy atrayentes, muy atractivos, propios, que tengan una cierta originalidad dentro de que utilices elementos que existen de otras historias, etc. Pero tienen que tener algo que te atraigan como espectador. A mí en este caso, lo que ha propuesto aquí Snyder me ha parecido bastante genérico, como os digo, en todos los aspectos. Y lo poco que
es muy concreto, es muy Star Wars, demasiado Star Wars. No es Star Wars, no era al final Star Wars, entonces no puedes hacer lo mismo, porque no te lo ha comprado Star Wars esta historia y puedes utilizar exactamente los mismos elementos. Por otro lado, los personajes. Al final tienes que tener una historia con unos personajes que tengan un mínimo de corazón no los personajes en sí, sino que te atraigan, que tú conectes de alguna manera hasta el punto de decir, oye, esta historia puede ser lo más trillado del mundo, pero la manera en la que me lo has contado funciona totalmente. Os pongo 2 o 3 ejemplos que creo que lo vais a entender muy bien. Stranger Things. Cuando veis Stranger Things, utiliza los mismos elementos que ha utilizado Spielberg y otros muchísimos directores y películas en los 80, a principios de los 90, etc. Sin embargo, en la manera en la que te lo presenta, los personajes son tan atractivos que compras el formato, compras la historia que te están contando. Pasa lo mismo con Wednesday. Wednesday no es una historia muy original, ¿no? Miércoles o Wendina, como se llaman en México, creo. No es una historia muy original, pero tiene unos personajes que al final te terminan atrayendo mucho, porque está muy bien escrita, tiene unos personajes que tienen cierto atractivo, te convence de alguna manera, lleva a que sea algo, igual que ha pasado con One Piece o este tipo de historias. Son historias que si no son lo más original o tienen elementos que pueden ser muy clichés, muy repetitivos, pero tienen un corazón, tienen algo que les hace un poco únicos, que les separa de otras historias, etc. Y que al final convencen al espectador. Yo no he visto eso, esta historia. Y claro, en ese sentido es donde más veo que se separa de Star Wars. Sobre todo, yo estaba viendo esta historia y estaba pensando en Ahsoka, la serie de Ahsoka, ¿no? Que es el proyecto más reciente que hemos tenido. Y claro, yo pienso en Ahsoka, todo lo que propone, la historia que propone, los fundamentos que hay detrás, la retórica incluso que hay detrás en muchos momentos. Y hay un universo creado y bien sustentado que en esta película yo no he visto. Y obviamente es una película, no tiene un contexto detrás de años de desarrollo, etcétera. Pero estoy hablando ya simplemente como proyectos. Olvidándonos de, si veis Ahsoka, os olvidáis de lo que pasa antes o lo que pasa después. Creo que tiene al final mucho más espíritu, mucho más alma en ese sentido. Me ha faltado mucho eso, muchísimo en esta película. Hasta el punto de que se me hace una película sin ser especialmente mala, tampoco me parece que haya sido así, pero muy del montón. El problema, insisto, haberla vendido como una película que habría sido de Star Wars. Incluso como la visión de Star Wars de Snyder. No creo que haya eso que le haya ayudado en absoluto a la película. Y me parece una pena porque hasta cierto punto me da un poco de pena Snyder porque está siempre un poco puesto en el punto de mira. También no sé si se lo ha buscado con este tipo de propaganda de las películas. Si la vendes al final como lo que habría sido Star Wars o esa idea que había dado Star Wars, pues obviamente va a haber una comparativa, etc. Bueno, quería hacer esa reflexión porque después de haber visto la película pues tenía mucha curiosidad por ver, oye, ¿sería un proyecto que hubiera merecido la pena verlo dentro de la saga? ¿Se equivocó Lucasfilm al no optar a este proyecto, a esta idea? Sinceramente creo que no. Creo que no se equivocó porque no veo cómo esta historia le habría aportado en un principio a Star Wars. Aún así, tengo ganas de ver el corte definitivo, el director cut, como lo queráis llamar, de Snyder, para ver si a lo mejor con una extensión un poco más amplia, pues también, por ejemplo, hay personajes que tienen más contexto, que hay una historia detrás más clara, etcétera, que se ve más esa épica. De otro modo, una película cortita y con sifón. Pero bueno, quería dejar simplemente esta opinión porque, ya os digo, me parecía interesante hablar de este tema con esta película que desde luego pues todos al final creo que hemos pensado en esto, ¿no? Rebel Moon, Star Wars, ¿cómo será? ¿Cómo funcionará? Aquí tenéis mi, no sé si crítica, reseña, comparativa, llamadlo como queráis. Lo que quiero saber es qué pensáis vosotros si lo habéis visto, si estáis de acuerdo conmigo, si no, me lo dejáis en los comentarios. Como siempre, un gran like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth.